¿Qué? No. Muy bien, continuamos con las clases. Bueno, ahora hablamos un poco de hidrocefalia, pero en el transcurso de las clases anteriores siempre empezamos a hablar de hidrocefalia, como una de las complicaciones neurológicas propias del sistema nervioso. Entonces, ahora hablaremos exclusivamente sobre hidrocefalia y para esto tenemos que empezar a conocer qué. Los valores normales del líquido cefalorraquídeo, el físico-químico o citoquímico que se llama. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, si nosotros comparamos este líquido con este líquido, este es normal, está de roca transparente, este es patológico, está purulento. ¿No es cierto? Purulento. Entonces, cuando hablamos de valores normales del líquido cefalorraquídeo, nos referimos a qué? Líquido claro, transparente, incoloro, una densidad de 1007, un pH de 7.33 a 7.35, una glucosa que va de 40 a 80, un promedio de 60, algunos dicen 2/3 de la glicemia. La proteína fluctúa entre 30 y 40, algunos dicen hasta 45 miligramos por decilitro, y las células en general van de 0 a 5, pero a predominio de linfocitos. Ahora, si podemos ver seguramente un poquito más de esto, algo pasa, ¿no es cierto? Entonces, estos son los valores normales. Cuando uno hace una punción lumbar, lo primero que hace es tomar muestra para mandar el análisis citoquímico o físico-químico del líquido cefalorraquídeo y mandar a cultivo. Entonces ya la respuesta inmediata del citoquímico o físico-químico nos viene esto y nos orienta, digamos, de lo que puede ser si está infectado o no el líquido cefalorraquídeo. Bien. Ahora, ¿dónde se forma el líquido cefalorraquídeo? Fíjense ustedes que acá, ¿no es cierto? Más del 80% se forma en los plexos coroideos de los ventrículos laterales. Si nosotros sumamos todos los plexos, tanto de los ventrículos laterales y del cuarto, llegan más o menos a la producción hasta un 95% en lo que es el plexo coroideo. El resto, ¿dónde se forma? Se forma en el espacio intersticial, el revestimiento de los ventrículos laterales, o sea, llamamos el epéndimo, la dura madre en las vainas de las raíces, cuando salen las raíces periféricas de la médula, ¿no es cierto? Y obviamente en una persona adulta la velocidad de producción del líquido cefalorraquídeo es de 0.3 ml por minuto. Y el total de producción es de más o menos entre 450 y 750 ml por día, un promedio de más o menos 500, que es medio litro. Y fíjense, se renueva 3 veces por día. ¿Eso qué significa? Que así como se forma el líquido cefalorraquídeo, también se reabsorbe. Porque si no hubiera ese mecanismo de formación y reabsorción, seguramente todos tendremos hidrocefalia. Todos tendremos hidrocefalia. Entonces, el líquido cefalorraquídeo, ¿para qué nos sirve? Para lubricar el cerebro, el cerebelo, para llevar nutrientes y para sacar los desechos. Ahora, ¿dónde se reabsorbe
el líquido cefalorraquídeo. Se absorbe fundamentalmente en las velocidades aracnoideas, que están principalmente en la convexidad, muy pegaditos a los senos, fundamentalmente al seno transverso que tenemos en la convexidad. También hay los senos laterales, ¿no es cierto? Pero en general la mayor parte se absorbe acá. Así como el plexo coroneo forma el líquido cefalorraquídeo, también puedes absorber una parte, ¿no? Como el sistema linfático. Y fíjense ustedes, la velocidad de absorción va a depender de la presión. Va a depender de la presión. Entonces, cuando hablamos de hidrocefalia, hablamos, ¿no es cierto?, que existe un acúmulo de líquido en los ventrículos por alteración de qué? De la función hidrodinámica del líquido cefalorraquídeo. Cuando hablamos de hidrodinámica, estamos hablando de lo que es la formación, la circulación y la absorción, ¿no es cierto? Entonces, cuando falla, en algunos de estos casos, va a haber una alteración y aumento del líquido cefalorraquídeo. Ahora, si nosotros vemos esta imagen, es un tumor que está bloqueando parcialmente el tercer ventrículo, entonces tenemos agrandado el tercer ventrículo y agrandado los ventrículos laterales, ¿no es cierto? Pero a veces no hay estos tumores, no vemos ninguna lesión dentro de los ventrículos, pero vemos los ventrículos grandes. La gran mayoría de los neurólogos dicen que es una hidrocefalia. Nosotros los neurocirujanos decimos que no. ¿Por qué? Porque en todos los pacientes de la tercera edad, ¿qué es lo que pasa con el cerebro? ¿Ah? ¿Cómo? Atrofia. Hay una involución cerebral, ¿no es cierto? Hay una involución cerebral, hay una atrofia cerebral. Entonces, como hay una disminución del volumen del cerebro, algo tiene que compensar, ¿no es cierto? Y compensa con el líquido cefalorraquídeo, se llena, no puede dejar vacío. Entonces se vacía, llena el espacio subaracnoideo, que es más notorio, y los ventrículos, ¿no es cierto? ¿Ustedes saben lo que es la ley de Monroe-Kelly? ¿No? Bien, para mañana vamos a estudiar esto, para la próxima semana. ¿Qué no? La ley de Monroe-Kelly. Monroe-Kelly. Pues van a entender eso. Ahora, la hidrocefalia se divide en varias partes, si quieren, las llamadas obstructivas y las no obstructivas. Cuando hablamos de obstructivas es que hay una alteración, un bloqueo en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Un bloqueo entonces son aquellas hidrocefalias no comunicantes. Un ejemplo de esto que tenemos la estenosis del colector silvio, un tumor en el tercer ventrículo, ¿no es cierto? Un bloque de sangre en el cuarto o el tercer ventrículo, todo eso bloquea la circulación. Como no hay salida de líquido cefalorraquídeo, entonces aumenta. ¿Por qué? Porque el líquido se sigue formando, pero no hay una circulación normal y no hay una reabsorción. Entonces aumenta el líquido dentro del ventrículo y provoca una hidrocefalia. Entonces a eso se llama las obstructivas. Las no obstructivas, la producción
la circulación y la absorción más o menos está normal. En algún paso es que no se absorbe normalmente o produce de más. Entonces, un ejemplo de esto es que tenemos el síndrome de Hattin-Adams llamado hidrocefalia normotensiva. Es una hidrocefalia con la presión normal del cerebro, pero no hay alteración ni de la producción, ni la circulación, ni la absorción. Otro ejemplo es el papiloma de plexo coroideo. El papiloma de plexo coroideo es que hay mayor volumen del plexo, produce mayor cantidad de líquidos cefalorraquídeos, pero la absorción sigue siendo normal. No es que aumenta la producción y se absorbe también en mayor cantidad, no. Se produce más, pero sigue absorbiéndose lo que tiene que absorberse normalmente. Entonces siempre hay un excedente, y ese excedente provoca una hidrocefalia. ¿No es cierto? Bien. Ahora, esto es lo que les decía. Papiloma de plexo coroideo, hidrocefalia por hiperproducción. Hidrocefalia por defecto en la reabsorción. ¿Por qué? Porque hay una hemorragia subaracnoidea que bloquea la circulación. Entonces, si bloquea la circulación, no llega el líquido a la convexidad y no se reabsorbe, hay una alteración en la reabsorción. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Una hidrocefalia. ¿No es cierto? Bien. Ahora, cuando hablamos de etiología, ¿no es cierto? Las hidrocefalias las llamadas congénitas. Y dentro de las congénitas tenemos esto. Los mielomeningocele acompañados de Arnold-Chiari tienen hidrocefalia. Este es un paciente, por ejemplo, que nace con hidrocefalia. Fíjense en la cabeza, un macrocefalia, ¿no es cierto? El Chiari 1, ya hablamos de esto, también provoca hidrocefalia, pero en forma progresiva, lenta, si quieren, solapada, pero provoca hidrocefalia. Estenosis parcial del acueducto de círculo. Eso uno ya nace con esto. Es una estenosis del acueducto de círculo que el diámetro es menos y la absorción entonces empieza a fallar. Entonces los pacientes ya nacen con esto. Hidrocefalia. Ahora, muchas veces las estenosis se hacen por un nervioso proceso inflamatorio después de nacer, también hacemos esto. Y tenemos la malformación de Daniel-Walker, que estas malformaciones siempre van acompañadas de hidrocefalia. Entonces, tenemos las congénitas y las adquiridas. Dentro de las adquiridas tenemos muchas causas. Fíjense ustedes, tenemos las infecciosas, las hemorrágicas, las lesiones ocupantes, y dentro de las infecciones tenemos aquí a las meningitis. ¿No es cierto? Las meningitis es un proceso inflamatorio de las meninges. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio de las meninges, ¿qué es lo que provoca? Una aracnoiditis que va a bloquear la circulación normal del líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Tenemos otra que habitualmente vemos en los países como Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, México y probablemente también parte de lo que es Brasil, la cisticercosis.
cistosis. Entonces, estos que están en el parénquima cerebral probablemente sí van a provocar convulsiones, pero si los parásitos están dentro del ventrículo van a provocar hidrocefalia. Ahora, en cuanto a las hemorrágicas, un ejemplo clásico es la hemorragia subaracnoidea. ¿Por qué? ¿Dónde se encuentra la sangre en la hemorragia subaracnoidea? ¿Dónde? No, en las cisternas basales. En las cisternas basales. Y las cisternas basales son parte del pasaje del líquido cefalorraquídeo hacia la convexidad. Entonces, va a haber buena producción, buena absorción, pero no va a haber buena circulación. Entonces, cuando hay una alteración en la circulación, el paciente tendrá o hará una hidrocefalia. Las hemorragias intraventriculares, ahí sí podemos hablar un bloqueo del tercer ventrículo, un bloqueo del cuarto ventrículo, ¿no es cierto?, que van a alterar la circulación del líquido cefalorraquídeo. Ahora, si nosotros tenemos sangre en el ventrículo lateral, probablemente no haya hidrocefalia porque tiene sangre en un solo lado, el otro sigue circulando y poco a poco van lavando la sangre y bueno, ¿cierto? Por eso que tenemos que entender este tipo de cosas y las neoplasias. Las neoplasias en general los tumores ¿dónde? Tumores de fosa posterior. Los tumores de fosa posterior bloquean el cuarto ventrículo. Como bloquean el cuarto ventrículo, hay una alteración en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Muchas veces hay tumores gigantes que bloquean, desplazan línea media y van a provocar el hidrocefalia. Ahora, en cuanto a las neoplasias, también vamos a mencionar otra vez lo que llamamos hace un momentito a los papilomas de plexo toroideo. Cuando hablamos de papiloma de plexo toroideo, hay una hiperproducción, una sobreproducción del líquido cefalorraquídeo con relación a la reabsorción normal del líquido. Ahora, también existen las posquirúrgicas, las actividades. Obviamente, uno opera la fosa posterior, ¿no es cierto? Hace un edema y provoca hidrocefalia. La neurosarcoidosis, yo nunca vi, pero está mencionado. Yo tuve la experiencia de ver esto, pero está escrito en la literatura que sí puede provocar hidrocefalia. Tumores medulares, ¿no es cierto?, que están muy pegaditos a la base de cráneo. Eso sí van a provocar hidrocefalia. Y obviamente esto, ¿no es cierto?, las ventriculomegalias estructurales, estas en general no son hidrocefalias, como su nombre indica, son ventriculomegalias, ventrículos grandes, ¿no es cierto?, pero uno lo tiene de nacimiento o secundario a una atrofia o involución cerebral. Entonces no es hidrocefalia, pero está mencionado dentro de lo que son las etiologías de causa adquirida. ¿Por qué adquirida? Porque como hay una involución cerebral, se agranda el ventrículo, ¿no es cierto? Pero eso no es una hidrocefalia, es una ventrículo megalia. Bien. Ahora, cuando hablamos de signos y síntomas, hablamos de los signos y síntomas de los pacientes neonatales y pediátricos. ¿Qué es lo que vemos? Aumento del perímetro cefálico, porque nacen con eso y va creciendo progresivamente. El paciente se va a poner muy excitable porque, ¿no es cierto?, dolor.
la cabeza va creciendo y va provocando síntomas. Otra de las cosas, vamos a ver la fontanela, lo que llamamos fontanela tensa o fontanela bombea. O sea, la fontanela a veces se eleva. Diastasis de sutura, como en general cuando uno nace las suturas no están selladas, la presión de la cabeza empieza a abrir más, no permite que selle. Entonces, hacemos lo que llamamos las macrocefálicas, ¿no es cierto? Vamos a ver esto que siempre llamaba la atención, vemos esto. Es una congestión de las venas superficiales del cuero cabelludo. El signo de olla en cascada, uno cuando ausculta, escucha ese ruido, parálisis del sexto par. Lo que llamamos el signo del sol naciente, sol poniente, ¿no es cierto? Y cuando el paciente ya está en los periodos extremos, hacen apneas en la respiración, hacen bradicardia y el paciente fallece. Eso en los pacientes neonatales y pediátricos. Ahora, cuando vemos un paciente con hidrocefalia en el adulto, la cabeza no va a crecer. Este sí creció un poco, ¿no es cierto? Seguramente se logró contenerse o emparejar las presiones. Tiene una macrocefalia, seguramente ventrículo megalia o ventrículo grande, pero compensó, tiene esto. Normalmente, cuando hablamos de hidrocefalia en los adultos, el paciente que tendrá signos de hipertensión intracraneal. ¿Cuáles son los signos de la hipertensión intracraneal? ¿Ah? ¿Cuáles son? Cefalea, náuseas y vómitos, es lo primero, ¿no es cierto? Tiene mucha cefalea, tiene náuseas, tiene vómitos, cuando en posición vomita, está acostado, se levanta y vomita, ¿no es cierto? Y cefalea. Entonces el paciente tendrá que cefalea, náuseas, vómitos. Cambios en la marcha, porque a veces tienen problemas de estabilidad, aumenta la base de sustentación. Obviamente pueden tener parálisis del sexto par o no. Y si no hacemos el tratamiento, va a haber un deterioro neurológico progresivo. Sí. Entonces, antes se tomaba en cuenta mucho esto, el problema de papila. Entonces, cuando uno sospechaba de eso, lo primero que miraba era el fondo de ojo, y si había edema, entonces sí, se confirmaba la hipertensión intracraneal y probablemente la hidrocefalia, porque antes no había el tomógrafo. Ahora, con el tomógrafo nos olvidamos de hacer fondo de ojo, hacemos la tomografía y confirmamos que tiene hidrocefalia, ¿no es cierto? Bien, entonces, cuando sospechamos de hidrocefalia en los pacientes pediátricos neonatales, ¿qué es lo que hacemos? Una ecografía transfontanelar. ¿Por qué? Porque el cerebro del recién nacido es un cerebro inmaduro, en fase de crecimiento, en fase de desarrollo, y si nosotros tenemos un método de diagnóstico que no irradia ese cerebro, lo tenemos que hacer, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque la tomografía tiene una relación a 200 radiografías de cráneo. Pues fíjense ustedes que es mucha radiación para un cerebro que está en fase de desarrollo y crecimiento. Entonces, por eso, mientras exista la fontanela, se hará la ecografía transfontanela. ¿Para qué? Para ver el tamaño de los ventrículos, los plexos coroideos, si tienen sangre, no tienen sangre, y obviamente aquellos que no tienen fontanela terminan haciéndose una tomografía. Ahora, si tenemos acceso a una resonancia, evitamos la tomografía y hacemos la resonancia, que no irradia nada al cerebro. Monitoreo de PIX. Monitoreo de PIX, ¿por qué? Porque en general para ver la presión, de cuánto tiene la presión intracraneal.
y hace un tiempo se usaba bastante el doble transcranial. Actualmente cada vez se va usando menos, pero se sigue usando para orientarnos el tema de la presión. El tratamiento en general en los pacientes pediátricos, los neonatales usan la acetozolamina, ¿no es cierto?, de 25 miligramos por kilo peso por día hasta llegar a 100, progresivamente. Obviamente hay que hacer un control de laboratorio, ¿no es cierto? A veces cuando son pacientes que tienen sangre en los ventrículos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Punciones lumbales para evacuar. Ahora, sí. Después de hacer esto, las próximas funciones no logramos porque se bloquea, tenemos que hacer las funciones ventriculares. Las funciones ventriculares, ¿para qué? Para descomprimir, ¿no es cierto?, la presión del cerebro. Porque si nosotros lo dejamos con presión aumentada en el cerebro, no deja de desarrollar el parénquima cerebral, y lo que no desarrolla queda así. El cerebro tiene que desarrollar en su capacidad adecuada para tener las funciones adecuadas. Y si nosotros mantenemos con presión, no dejamos de desarrollar a las neuronas y crecer a las neuronas. Entonces provocamos, el paciente crecerá, pero con algún déficit posterior. ¿Cuál es otro de los tratamientos? Es normalmente quirúrgico. Antes se ponían las válvulas ventriculoperitoneales, ahora también se sigue colocando, y lo que se pregona actualmente es la tercera ventriculostomía. Hacer una ventana en el piso del tercer ventrículo, ¿para qué? Para que ya no vaya al cuarto ventrículo, sino directamente de ahí a la convexidad. Siempre se pregona a todos los pacientes para evitar las válvulas hacer la tercera ventriculostomía. Si la tercera ventriculostomía no funciona, recién se coloca la válvula ventriculoperitoneal. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de una tercera ventriculostomía? Obviamente corregir las hematopatías obstructivas. Está ocurriendo acá, ¿no es cierto? Entonces yo hago una ventana ahí, el líquido sigue circulando. Los hematomas subulares post-válvula. En general, cuando ponemos válvulas, la válvula hace que se disminuyan de golpe los ventrículos y provocan sangrados en el espacio suprarrenal, provocando los hematomas subulares. Pues para evitar eso se hace la tercera ventriculostomía y el líquido se circula en forma lenta y fisiológica. Entonces evitamos los hematomas subdurales. ¿No es cierto? Obviamente también aquellos pacientes que tienen el síndrome de ventrículo en hendidura, ¿no es cierto?, que se colapsan totalmente los ventrículos y no hay forma de corregir. El paciente tiene cefalea. En algún momento disfunciona, empieza a dilatar, y en ese momento hace la tercera ventriculostomía y sacar la válvula. ¿Para qué? Para que la circulación sea lo más fisiológico posible. Obviamente, la contraindicación de esto es ¿en qué pacientes? En los pacientes que tienen hidrocefalia comunicante. Ejemplo de esto hablamos, los síndromes de Hacking-Adams. No tienen ninguna alteración, pero tienen hidrocefalia, su presión normal de la cabeza. Pero si le hacemos la tercera ventriculostomía no le solucionamos el problema. Esto sí necesita una válvula. ¿Cuáles son las complicaciones de la tercera ventriculostomía? En general, daño hipotalámico. Cuando no conocemos la anatomía, podemos hacer un daño hipotalámico y el paciente lo dejamos peor de lo que está. Parálisis del tercer par y del sexto par, porque a veces nos vamos muy lateralmente o muy profundamente y lesionamos, ¿no es cierto?, estos núcleos en su origen real, no aparente. A veces lesionamos la arteria basilar, en el tope de la arteria basilar, y provocamos aneurismas traumáticos. Y si uno no tiene experiencia y se pasa directamente hasta el bulbo, provocamos un paro cardíaco súbito. Pues fíjense ustedes que cualquier procedimiento siempre tiene algún
que saber anatomía, hay que frenarse, ¿no es cierto? Y tener todas las precauciones necesarias para evitar este tipo de complicaciones. Entonces, fíjense ustedes, rápidamente vamos a ver, por ejemplo, un paciente para colocar una válvula de derivación ventriculoperitoneal, se pulsa al ventrículo y un adulto en la misma posición, ¿no es cierto? Y vemos, fíjense, dilatado, tenemos un catéter ahí, ¿no es cierto? Y aún así está dilatado. Entonces, vamos a ver los tipos de válvula. Esto es un tono de bola, la presión empuja la bolita, la membrana baja, y esto empuja y levanta y circula el receptor de vídeo. Esto es de membrana, la presión empuja la membrana baja y circula el receptor de vídeo. Esta es una válvula de apertura distal. En la parte distal tiene unas líneas que por la presión abre eso, pero después de eso se cierra. ¿Sí? Esto es de contrabalance, ¿no es cierto? Esto habitualmente se pone no en la cabeza, sino rumbo peritoneal. Cuando está caminando funciona, digamos, no funciona, está bloqueado, cuando está acostado empieza a circular el receptor. Tenemos estos los autorregulados o los programables, estos sí tienen un imán y ponemos la presión que nosotros queremos. Entonces, y la presión esa se abre constantemente todo el día. El problema de esto es que no pueden pasar por ningún campo magnético. Porque si pasan por algún campo magnético, eso se desregula y el paciente puede hacer hidrocefalia y básicamente se puede bloquear y morir. Entonces, fíjense ustedes, esto es un tumor pineal, la glándula pineal que bloquea el tercer ventrículo, provoca hidrocefalia. Pues uno tiene que tomar en cuenta ese tipo de cosas. Nuevamente esta es hidrocefalia, fíjense, parecería que tiene, digamos, ventrículo de un solo lado y un poquito de manto cortical. Pero fíjense ustedes si nos vemos hacia la parte superior. Prácticamente no tiene cerebro. Es una hidranencefalia. Otro ventrículo dilatado, seguramente hay alguna alteración en la reabsorción que va a provocar esto. Muy bien,